Bueno, muy bien. Para finalizar, la propuesta va a ser realizar una tarea breve de autoevaluación en relación a los contenidos vistos sobre osteología del miembro torácico, en donde les vamos a presentar una serie de imágenes y para cada una de las imágenes, que van a ser ya sea de huesos o de preparados óseos, van a tener una serie de consignas para resolver. La sugerencia va a ser entonces que en cada una de las imágenes ustedes pausen el video, intenten resolver entonces las consignas correspondientes y luego sí vamos a ir con las respuestas de dichas consignas previo a pasar a la imagen siguiente y así sucesivamente. Van a tener además en la presentación en PowerPoint las respuestas en las diapositivas siguientes a cada imagen. Bueno, comenzamos entonces con la primera. La idea es que ustedes entonces puedan pausar el video en este momento e intentar resolver estas consignas que aparecen aquí a la izquierda. Muy bien, vamos entonces a comprobar las respuestas. Primero nos pide el nombre del hueso, en este caso es muy fácil, es la escápula. Tengan en cuenta que este hueso anteriormente se le llamaba también omóplato, y les digo esto porque hay un músculo que se llama homotransverso, que lo van a ver un poquito más adelante, y ese homo justamente refiere a que su origen es en el omóplato o escápula, más específicamente en esta región que aparece acá con el 1, que es la espina de la escápula. ¿Bien? Y después de aquí se va a dirigir hacia el cuello a insertarse en los procesos transversos de las primeras vértebras cervicales, además de en el ala del atlas. Por eso homo, de omóplato, transverso a los procesos cervicales. Bien, ¿a qué especie pertenece esta escápula? Bueno, obviamente que en los prácticos el tamaño del hueso nos va a facilitar responder esta pregunta, simplemente por un tema de tamaño. Si es una escápula muy grande, bueno, podrá ser de equino o de bovino, mientras que si es mucho más chica, podrá ser de canino, de suino o de pequeño rumiante. Pero más allá de eso, aunque no tengamos una referencia de tamaño, por la morfología, por la forma, podemos darnos cuenta claramente a qué especie pertenece. Yo sugiero primero, bueno, ver la espina de la escápula y yéndonos hacia distal, ¿sí? O sea, hacia lo que sería esta zona acá, que es el cuello, ver cómo termina la espina. Termina como un proceso que le llamábamos acromion, o en forma progresiva va disminuyendo su altura hasta fundirse con el resto del hueso a nivel del cuello y la escápula. En este caso no presenta acromión, por lo tanto nos deja dos posibilidades: o es un equino o es un suino, ya que los caninos y los rumiantes presentan acromion. Bueno, entonces, ¿cómo hago para diferenciar? De vuelta, obviamente que el tamaño claramente no nos permite diferenciarlo, pero más allá de eso, si ustedes recuerdan, el suino tenía este tubérculo que acá aparece con el 2, pero es mucho más marcado y encorvado hacia caudal. Y además, la escápula del suino tiende a tener este borde más redondeado y es una forma no tan alargada, sino más triangular. Es como es que es más ancho a este nivel, y la diferencia entre el ancho máximo del hueso y el ancho mínimo a nivel del cuello es más marcada, ¿sí? En este caso es un hueso de una forma más alargada, así que se trata de un equino. Esta escápula, pregúntase, ¿es derecha o izquierda? Bueno, para eso tenemos que ponerla en posición y, como decimos, es un hueso asimétrico par, así que necesitamos tres repeles para posicionarla. Tenemos que saber qué va hacia lateral y qué va hacia medial. Bueno, aquí tenemos la espina, así que ya sabemos que estamos mirando el hueso desde lateral, desde afuera, por así decirlo. Ahí tenemos ya un repel. Bien, luego tenemos que saber qué va hacia distal y qué va hacia proximal. Sabemos que esta estructura, ¿sí? Con la cavidad glenoidea, el cuello, bueno, y demás, va a ir hacia distal, o sea que esto va a ir hacia proximal, ahí ya tenemos dos. Y luego necesitamos saber qué va hacia craneal y qué va hacia caudal. Y bueno, nosotros sabemos que en el equino, esta fosa que aparece con la 3, que va hacia craneal, es
más reducida que esta que aparece con el 4 que va hacia caudal, ¿sí? Esta es mucho más ancha que esta acá. O este tubérculo que aparece ahí con el número 13 va hacia craneal, es otra forma de darnos cuenta. Así que esto es craneal, estamos viendo desde lateral, esto es distal, esto es proximal, o sea que se trata de una escápula izquierda. Vamos con los números. Tenemos un hueso en forma de triángulo, así que tenemos tres bordes y tres ángulos. Este borde está hacia arriba, ya lo vimos, se llama borde dorsal. Este, como ya vimos, está hacia atrás, hacia caudal. Este es el borde caudal, el 7. El 6 es el borde craneal. Y después tenemos tres ángulos. Este ángulo acá está hacia adelante, o sea que es craneal. El 9 es el borde caudal, borde no, perdón, el ángulo caudal, ángulo craneal. Y este ángulo acá, que aparece con el 10, es el ángulo ventral o también llamado articular, porque si ustedes recuerdan, esta glena o esta cavidad glenoidea de la escápula a nivel de este ángulo se va a articular con la cabeza del húmero. Por eso ángulo ventral o anteriormente llamado ángulo articular. Muy bien, y vamos con la denominación de los accidentes óseos señalados. El 1, súper importante, no solamente porque nos permite diferenciar entre diferentes especies, sino porque además acá se insertan distintos músculos y es un repel de superficie, de anatomía de superficie, porque es fácilmente palpable debajo de la piel. Nos permite orientarnos en el animal vivo al intentar descubrir por medio de la palpación lo que se esconde debajo de la piel. Esta es la espina de la escápula con el número 1, todo esto. Con el número 2, esta saliencia que está más o menos en la mitad, un poquito más hacia proximal, es la tuberosidad de la espina de la escápula. Con el número 3 tenemos una fosa que se llama fosa supraespinosa, por más que está más hacia craneal que hacia ventral, que hacia dorsal, ¿verdad? Pero bueno, creo yo que por paralelismo con la anatomía humana persiste el nombre de fosa supraespinosa, acá se inserta un músculo supraespinoso. El número 4 es, si esta es supra, esta es la fosa infraespinosa, donde se inserta el músculo infraespinoso. Luego tenemos esto que ya lo vimos, que es el cuello de la escápula, con el número 12 aquí abajo está marcando una superficie articular en forma ovalada, en forma de pupila, que por eso se llamaba glena o cavidad glenoidea de la escápula. Y con el número 13, este botoncito óseo que habíamos dicho que este tipo de saliencias se llaman tubérculos. Este es el tubérculo, y como está por arriba de la glena, tubérculo supraglenoideo de la escápula, que va a dar inserción al tendón del músculo bíceps braquial. Muy bien, acá están los resultados. Vamos con la siguiente imagen. De vuelta, pausamos la grabación, resolvemos las consignas y luego volvemos con la comprobación de las respuestas. Muy bien, vamos con las respuestas. Nombre del hueso es el mismo que el anterior, es una escápula, pero estamos en una especie diferente. Si ustedes ven, entre otras cosas, acá no vemos la espina porque estamos viendo desde medial, ¿verdad? Pero vemos que este borde, que es el borde craneal, es más convexo que este que tiende a ser más rectilíneo o ligeramente cóncavo. Sabemos además que este borde es caudal porque es más grueso, acá se nota que es bastante grueso, ¿sí? Y el borde craneal va a ser más fino, pero esta forma sí es bien característica del canino. Y obviamente que en los prácticos el tamaño también nos va a ayudar. Entonces, esta es una escápula del canino. Ahora, ¿es derecha o es izquierda? Bueno, aquí, como les decía, nos podemos guiar por la curvatura de los bordes y entonces sabemos que el borde que es más convexo es el borde craneal, o sea que esto es adelante, o adelante o craneal, y esto es atrás o caudal. Sabemos ya que esto, donde está la cavidad glenoidea, que es esta acá, va a ir hacia distal. Sabemos que esto es entonces proximal, ahí tenemos dos repeles. Nos falta uno, acá no vemos la espina, o sea que sabemos que estamos mirando la escápula desde medial, ¿sí? Como mirando desde adentro, vamos a decirlo así. Por lo tanto, si esto va adelante, esto va hacia abajo y esto va hacia adentro, estamos nuevamente ante una escápula izquierda. Bien, ¿cómo se llaman los accidentes óseos? Acá simplemente marcan dos. Vemos una zona rugosa acá que aparece con uno, ¿sí? Sería como todo esto acá. Se llama cara serrata
de la escápula o área serrata, donde justamente se va a insertar un músculo que se llama serrato ventral, que en su inserción tiene esa forma característica de sierra y de ahí su nombre, bien como luego van a ver un poco más adelante en el curso. Y acá con el número 2 por debajo o hacia distal, mejor dicho, lo que sería el área o cara serrata, tenemos una fosa donde se inserta otro músculo, que es la fosa subescapular y que inserciona el músculo subescapular. Si bien acá no están marcados, otros accidentes que tenemos aquí, bueno, ya dijimos la cabeza glenoidea, este sería el tubérculo supraglenoideo. Aquí aproximadamente estaría el proceso coracoides, donde se inserta el músculo coracobraquial, que va de aquí hasta el brazo. Tengan en cuenta que el proceso coracoides es como una continuación del tubérculo supraglenoideo y que lo vemos desde medial, como es esta vista, ¿sí? Y acá esta escotadura o incisura se llamaba incisura supraescapular, por donde va a pasar un nervio, que es justamente el nervio supraescapular. Continúa, aquí están las respuestas y nos vamos con este hueso. Entonces, si quieren, pausen la grabación, vamos con las consignas y luego continuamos. Bueno, corroboramos las respuestas. Nombre del hueso, por supuesto que se trata de un húmero. ¿A qué especie pertenece? Bueno, si vemos, no tenemos referencia del tamaño, que en los prácticos nos va a ayudar, pero por la forma vemos que es bastante robusto. Si fuera un canino, el cuerpo sería más grácil, más delicado. Y algo que podemos utilizar como referencia es en la epífisis proximal el tubérculo mayor y menor. ¿Tiene tubérculo intermedio? No, tiene dos, tiene uno mayor y uno menor. No vemos un tubérculo intermedio. Y además, algo que es característico es que característico de esta especie es que el tubérculo mayor, sobre todo, sobresale hacia arriba de esta región que es la cabeza del húmero. ¿Sí? Hace como una suerte de escalón bien marcado que en otras especies no lo vamos a ver. También es característica esta forma acá, este pico acá que aparece con el número 2 que podemos saber cómo se llama. Teniendo en cuenta todo eso, decimos que esto es un bovino. ¿Sí? Si tuviera un tubérculo intermedio y los tubérculos no sobrepasaran tanto de la cabeza del húmero, bueno, y demás, ahí podríamos decir que se trata de un equino. Bien, pero en este caso entonces es un bovino. Este húmero de bovino es derecho o es izquierdo? Bueno, necesitamos nuevamente tres referencias óseas. ¿Qué va hacia proximal y distal? Bueno, la cabeza del húmero sabemos que va hacia proximal, por lo tanto esto va hacia distal. Ahí tenemos uno. Ahora tenemos que saber qué va hacia lateral. Si nosotros vamos al cuerpo o diáfisis, vemos dos saliencias óseas, la que aparece con 8 y la que aparece con 9. Una es mucho más marcada, mucho más saliente, que es la que aparece con 8, después vamos a ver cómo se llama, pero ya sabemos que esto va hacia lateral. Consiguiente, esto va hacia medial. ¿Tá? Ahí tenemos dos. Y la tercera es que va hacia caudal y que va hacia craneal. Y bueno, nosotros sabemos que la cabeza del húmero va a apuntar, por así decirlo, va a mirar hacia caudal. O sea que si estamos viendo acá la cabeza del húmero, significa que esto es caudal. Así que esto es atrás, estamos mirando desde atrás, esto es afuera, esto es arriba, se trata entonces de un número izquierdo. Y ahora vamos a ir con los accidentes socioseñalados. El uno es la cabeza del húmero que va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Luego tenemos acá dos tubérculos que va a tener a su vez en dos partes cada uno, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. En el tubérculo mayor va a tener una porción que es craneal, que es el 2, y una porción que es caudal, que es el 3. Y el menor también en algunos textos se le escribe dos porciones, pero acá aparece con un solo número, sería todo esto el tubérculo menor. Y entre los dos tubérculos, ahí se delimita un surco que lo vamos a ver con más claridad en una vista craneal, pero acá sabemos que hay un surco entre los tubérculos, por tanto, surco intertubercular. ¿Quién va a pasar por ahí? El tendón del bíceps braquial. Muy bien. Siguiendo hacia distal, hacia lo que es el cuerpo, esta saliencia tan marcada que aquí aparece
con número 8 es la tuberosidad deltoidea, donde se va a insertar justamente el músculo deltoides. Y de la tuberosidad deltoidea va a salir una línea que es la línea tricipital, que acá aparece con el número 7, donde se va a insertar justamente una parte del músculo tríceps, la cabeza lateral de ese músculo tríceps. Más o menos por la mitad de esta línea tricipital va a haber una pequeña elevación que aparece con el 6. Aparece una saliencia ósea que es una tuberosidad, donde se inserta el músculo redondo menor, que se llama justamente tuberosidad del redondo menor. Si tenemos un redondo menor, tenemos también un redondo mayor, que también se inserta en este hueso, pero a este nivel, donde aparece el 9, esta saliencia acá más grande se llama tuberosidad para el redondo mayor. Bien, y yéndonos ahora a lo que es la epífisis distal, 10 y 11, ustedes podrían haber dicho cóndilo medial y lateral. Yo considero que estaría correcto. Tengan en cuenta que algunos autores hablan de un solo cóndilo y no de dos, y otros hablan de dos cóndilos, pero bueno, este atlas en realidad puso estos números para referirse a estas estructuras, estas saliencias que están por encima, digamos, los cóndilos, que son los epicóndilos, lugar de inserción de músculos y ligamentos. Este va a ser el epicóndilo, como está del lado de esta tuberosidad deltoidea, que dijimos que esto es afuera. Epicóndilo lateral, donde está también el tubérculo mayor, ¿sí? El tubérculo mayor y la tuberosidad deltoidea están hacia el lateral, o sea que este es el epicóndilo lateral. Y esto acá, esta saliencia acá, sería el epicóndilo medial. Está faltando un accidente que es este acá, que es una fosa. Vamos a tener una similar desde craneal, pero esta es mucho más profunda, donde se va a insertar un proceso del olecranon de la ulna, por eso se llamaba fosa olecraniana. Muy bien, siguiente imagen, ponemos pausa, intentamos resolver. Muy bien, ahora sí, nos pide el nombre de la región. En este caso tenemos un preparado que son dos huesos que se encuentran, por supuesto, en la región del antebrazo. Y nos dice a qué especie pertenece este preparado. A ver, acá podemos identificar dos huesos, el que aparece con A, que es el radio, y el que aparece con B, que es la ulna o cúbito. Pero si nosotros vemos, podemos seguir la ulna hacia distal, como si bien en gran parte ambos huesos están en estrecho contacto o casi fusionados, pero tienen cierta independencia. Se puede identificar la ulna en todo su recorrido. Por lo tanto, no sería un equino. Recuerden que en el equino el cuerpo o diáfisis de la ulna se funde más o menos a este nivel con el cuerpo del radio y luego ya continúa solo como radio. ¿Bien? O sea que equino no es. Bueno, por supuesto el tamaño nos va a ayudar, pero en este caso que no tenemos referencia de tamaño, nos podemos guiar por los espacios que quedan entre los huesos, ¿sí? El espacio o los espacios interóseos. En el caso, por ejemplo, del canino, vamos a tener un espacio mucho mayor, ¿sí? Y continuo, mientras aquí vemos solamente dos forámenes, uno acá y uno acá, un espacio interóseo proximal y un espacio interóseo distal, lo cual es propio del bovino. Por lo tanto, la especie a la que pertenece es un bovino. Bien, ¿no? Dice, bueno, este preparado es un antebrazo izquierdo o derecho. Bueno, aquí lo que nos va a ayudar para orientarnos es que sabemos que el radio va a estar hacia craneal, o sea que, dado que la ulna viene acá arriba quedando hacia atrás, esta es una vista desde craneal, estamos viendo el preparado desde adelante. ¿Sí? Sabemos que esta estructura que se llamaba olecranon va a quedar hacia proximal, ahí tenemos la segunda referencia anatómica, y sabemos que la ulna va a quedar siempre hacia lateral. ¿Sí? Entonces estamos viendo el antebrazo desde adelante, donde esto es medial, esto es lateral, ¿sí? Esto es arriba y esto es abajo, entonces nuevamente es un antebrazo, es la base ósea de un antebrazo izquierdo. Y luego nos pide
Denominar los accidentes socios señalados. Bueno, A y B ya mencionamos el nombre de los huesos, radio y ulna. 5 y 6 ya los mencionamos. Aquí tenemos con el uno, todo esto es el olecranon y esta parte de acá es la tuberosidad del olecranon, donde se inserta, entre otros, el músculo tríceps braquial, el tendón común del músculo tríceps braquial, además del extensor de la fascia antebraquial. Luego tenemos esta saliencia aquí, que es como una punta ósea, por eso es un proceso que se llama proceso anconio. Esta incisura acá se va a articular con lo que es la tróclea de la epífisis distal del húmero, por tanto se llamaba incisura troclear. Aquí no se ve del todo bien, pero bueno, estaría señalando esta pequeña saliencia ósea acá que va a delimitar la incisura radial. ¿Se acuerdan que era esa incisura que daba al ojo, por así decirlo, a la cabeza al radio? Esta pequeña acá saliencia ósea en forma de punta le llamamos proceso coronoides y como estamos del lado de la ulna que es afuera, proceso coronoides lateral. Vamos a tener uno que se llama proceso coronoides medial. Nos quedan estos dos accidentes acá, el 7 y el 8, que son como puntas, entonces se llaman también procesos, y debido a su forma, proceso estiloides, el 7 del hueso radio, proceso estiloides del radio o medial, y el 8, esta punta acá, proceso estiloides de la ulna o lateral. Aquí están las respuestas. Bueno, vamos con esta imagen, ponemos pausa, intentamos resolver las consignas antes de ir a corroborar las respuestas. Muy bien, ahora sí, tenemos un preparado donde tenemos un montón de huesos cortos articulados entre sí y acá nos pide el nombre del conjunto de huesos, ¿cómo se llama? Bueno, todo esto se llama carpo. Recuerden que vamos a tener algo similar en el pie, pero en ese caso se llama tarso con T. En el caso de miembro torácico le llamamos carpo. Nos dice, bueno, ¿a qué especie pertenece? Y para eso nos vamos a guiar por la cantidad de huesos que encontramos en esta región. A ver, tenemos dos filas, fila antebraquial o proximal, que es esta, que acá los marca con los números 1, 2, 3 y 4, y tenemos una fila distal o metacarpiana, que acá los marca con dos huesos fusionados, 6 más 7, y otro que es el 8. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es un solo hueso, está formado por la fusión de dos, pero en definitiva es uno solo, y está acá 6. Entonces, en total, 6 huesos y la especie doméstica que tenía 6 huesos en el carpo era el bovino. Recuerden que en el caso del canino teníamos dos huesos fusionados, pero en la fila proximal, ¿sí? Estos dos. Y en total teníamos 7 huesos de los 8 posibles. El suino tenía los 8 y el equino también terminábamos teniendo 7 huesos. El que tenía 6 era el bovino o eventualmente el pequeño rumiante. Bien, ¿a qué mi cuerpo pertenece este carpo? Así ¿es de una mano derecha o izquierda? Bueno, a ver, si nosotros recordamos, la cara anterior era convexa, como estamos viendo acá, y la cara posterior era más posterior o caudal era más plana y más irregular. Esto da la pauta de que esto es adelante, ¿sí? Esto es más, una cara más pareja, convexa, ¿sí? En este sentido, en sentido transversal. Así que ahí ya tenemos una referencia. Estamos mirando desde craneal. Luego tenemos que saber qué es proximal y qué es distal. Bueno, en este caso está en posición, ¿verdad? Esto es proximal, fila proximal, y esto es fila distal. Sabemos que este hueso, que es el 4, que es el accesorio, que se va bien hacia palmar, va a estar en la fila proximal, o sea, por eso entre otras cosas, sabemos que esta fila es la antebraquial o proximal.
Y además sabemos que este hueso accesorio va a estar siempre hacia lateral. O sea que esto es lateral, esto es medial, esto es proximal, esto es distal, y estamos mirando desde adelante, desde craneal, o sea que nuevamente nos imaginamos que miramos el animal desde adelante, y si esto nos queda afuera, entonces significa que estamos viendo un carpo izquierdo. Y luego, denominación de los accidentes, en realidad, más que los accidentes de los huesos señalados. El uno que estaba más medial, se llamaba radial del carpo o carpo radial. El 2 se llamaba hueso intermedio del carpo. El 3 que se llamaba carpo ulnar o ulnar del carpo. El 4 ya dijimos que era el accesorio. Y luego a nivel de la fila distal no teníamos el carpal uno en esta especie, teníamos el carpal 2 y 3 fusionados, que son estos acá, formando un solo hueso, y este sería entonces el carpal 4. Acá tenemos las respuestas. Tengan en cuenta que algunos textos le llaman huesos carpianos 1, 2, 3, 4 o huesos carpales 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cualquiera de las dos denominaciones estaría correcta. Muy bien. Y vamos por la última. Pausamos el video. Muy bien, ahora sí corroboramos las respuestas. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una región del pie, más específicamente el segmento más distal del metatarso y la región del dedo, en este caso un solo dedo. ¿A qué especie pertenece? Bueno, por supuesto, nos damos cuenta que tenemos un solo dedo, vemos la falange distal con esta forma bien característica, así que no hay duda de que esto corresponde a un equino. Y nos dice, bueno, denominación de los accidentes óseos señalados o huesos señalados. Este entonces es el metacarpiano 3. Recuerden que el equino tiene también metacarpianos 2 y 4, pero son mucho más reducidos y menos importantes y no llegan hasta la parte más distal. Así que este es el metacarpiano 3 y estas son las falanges, falange proximal, falange media, falange distal. Y aquí tenemos los huesos sesamoideos, que son importantes, entre otras cosas porque son pasibles de fracturas, ¿sí? O de inflamación, en el caso de este sesamoideo. Estos aquí hay dos, uno y otro que se asoma. Bueno, estos dos se llamaban sesamoideos proximales y estaban a nivel de la articulación entre el metacarpo y la falange proximal, articulándose con el metacarpiano y no con la falange, pero a ese nivel. Y luego tenemos un solo metacarpiano distal que también se llamaba navicular, que acá aparece con la letra F, que se encuentra a nivel de la articulación entre la falange media y la falange distal, articulándose en este caso sí con los dos huesos, con las dos falanges. ¿Sí? Cuando se inflamaba el hueso, la región donde está este hueso, se llama naviculitis, indicando el sufijo itis, justamente inflamación. Recuerden que bueno, aquí tenemos otros accidentes que ya hemos visto, por ejemplo, esto es la cabeza de metacarpiano o cóndilo, según otros autores. Sí, las falanges tienen su base, su cuerpo, su cabeza, ¿sí? Lo mismo está acá. Acá en este caso, bueno, encontramos el tubérculo extensor, que sería este acá. Bien, el borde de la suela, ¿sí? La cara parietal y bueno, de las distintas, la cara solear o de la suela que asoma ahí abajo, tal, y bueno, distintos accidentes que fuimos describiendo previamente. Bien, aquí estarían las respuestas. Estas fueron las fuentes que principalmente consulté para realizar esta presentación y bueno, muchas gracias.